Buenas noches, queridos amigos y amigas de la Escuela del Transgeneracional. Tenemos el placer hoy día de conversar con una de nuestras fundadoras, una de nuestras docentes. Ya hablamos con Catalina y estábamos echando de menos a María Alejandra, pero antes de presentarla les voy a pedir que se suscriban a nuestras redes sociales. Tenemos el Facebook de la Escuela del Transgeneracional, a través del cual estamos transmitiendo en vivo. Tenemos el Instagram, tenemos TikTok. Suscríbanse, comenten para que podamos seguir en vivo subiendo material, para que las biocharlas puedan continuar. Me di cuenta que en TikTok estamos subiendo como material súper bueno, muy bonito, muy interesante, acerca del funcionamiento o el significado biológico de los órganos, temas como el hígado, como las alergias, las piedras en la vesícula. Por ahí vi cómo funcionan las emociones, me encantó. Son todos temas que se trabajan en profundidad en el diplomado, pero que no dejan de ser súper interesantes y súper necesarios de comprender para poder entender cómo se sana, ¿ya? Así que por favor, no se olviden, métanse, TikTok está que arde en la escuela. Y vamos a presentar entonces el día de hoy uno de los temas importantes, como decía, uno de los 3 pilares de la bioreprogramación, tal como la conocemos acá en la escuela, que es el tema de las herencias transgeneracionales, del transgeneracional. De hecho, le da el nombre a la escuela, así que queremos mucho saber. Y para eso tenemos invitada a María Alejandra Figún. Te presento, María Alejandra. Te ve hermosa ahí en ese... Oye, vinimos medio así como ad hoc. Estamos en Compose. Fundadora y docente de la Escuela, decodificadora biológica con estudios internacionales, con título internacional, especialista en análisis transgeneracional, que es parte de lo que vamos a ver hoy día. Tiene un posgrado en neurociencia y también es profesora de economía e informática. ¿Quién lo diría? Porque nosotros te vemos ahí en la escuela y es sanadora así. Ahí actualizando softwares. Hola María Alejandra, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? ¿Cómo estás, Orlando, querido? Acá muy contenta de participar. Ahí estaba como, ay, ¿qué vamos a hablar? Todo lo que tengo para contar. Mira, siempre nos vamos a quedar cortos, así que lo que salga va a salir bien y va a salir interesante y necesario de conocer. Bien. Bueno, no sé si arranco. Arranca, ahí en el camino Arranco. vamos arreglando. Bien, bueno, comenzaste con esta introducción maravillosa, gracias. Lo que es las herencias transgeneracionales o el transgeneracional es una de los 3 pilares de la escuela, justamente, porque en la escuela, más allá de ser bioreprogramación, ¿no? Lo que llamamos bioreprogramación, nosotros tomamos 3 pilares. Lo que es la decodificación biológica, que es justamente la decodificación de los síntomas, la decodificación de estos síntomas que nombrabas recién, que estamos haciendo contenido en TikTok, nos estamos como tomando ese tiempo para que se expanda este conocimiento. Tal vez a una persona le hace como un clic y le da sentido y ya fue suficiente para esa toma de conciencia que ese ser que está ahí escuchándonos necesitaba. Y después trabajamos con el proyecto de gestación, que ya seguramente alguna de las chicas va a estar tocando ese tema, que es maravilloso, ¿no? Son las memorias, son las emociones, son todo lo que nosotros recibimos cuando estamos en la pancita de mamá. Y eso también nos enseña, mamá nos enseña cuando estamos dentro de su pancita a cómo es el mundo afuera. Y de ahí tomamos, ¿no? Tomamos toda la información y tomamos todas las vivencias. Esas vivencias que son hermosas y esas vivencias que por ahí no son tan buenas. Entonces también trabajamos eso, vamos a mirar eso. Y el transgeneracional, que es como la madre de todo, porque venimos, ¿no? De un inconsciente biológico, de un inconsciente familiar, por así decirlo, que traemos todas esas informaciones. Yo siempre digo, como ya me habrás escuchado en clases, ¿no? Como esa biblioteca gigante de antes de venir a este plano que traemos y tomamos. Bueno, voy a tomar información de la abuela, del abuelo, de mis tíos, de mi madre, de mi padre, tal vez, ¿sí? ¿Por qué? Porque así ellos sobrevivieron. Entonces, por supervivencia, el inconsciente biológico y el inconsciente familiar me va a dar un montón de herramientas. O sea que es algo maravilloso también. Solo que, bueno, tal vez no está tan incorporado en nosotros y lo incorporado es, sí,
heredo rasgos físicos, heredo rasgos en lo que es corporales, comportamientos, tal vez me parezco a papá en esto, tal vez me parezco a mamá en aquello. Eso es como lo más común en la parte de lo que es la genética. Pero además de eso, también heredamos memorias, archivos, como una compu, ¿no? Como esa computadora que trae un montón de archivitos y tomo, como información. Y lo que tú me estás diciendo quiere decir entonces que uno, así como hereda rasgos genéticos, yo me imagino que esto también viene a través de la genética, pero así como uno hereda rasgos orgánicos, también hereda comportamientos, por ejemplo, repeticiones, algo que se traspasa que no necesariamente tiene que ver con nuestra biología. Exactamente. No siempre, digamos. Heredamos también todo lo que son, métodos de supervivencia, los llamamos, desde el transgeneracional. Los llamamos, por ejemplo, heredamos programas, ¿no? Entonces, ¿qué voy a tener yo? Herramientas. Ante una situación, ante un hecho, voy a tener herramientas como ahí una biblioteca completa para decir, bueno, tengo que reaccionar en esta situación. ¿Cómo voy a actuar? Como para mí es nuevo, voy a tomar los archivos de alguien de mis ancestros que yo me traje como información. ¿Para qué? Para poder dar respuesta a esa situación. Nosotros lo que vemos que en el transgeneracional o en el estudio del árbol genealógico, ¿no? Que ahora les voy a contar un poquito más de lo que es el armado, tomamos esa información de esos ancestros, ¿sí? ¿Para qué? Para dar respuesta. Pero podemos oponer, o podemos igualar. Perfecto. Entonces. Ya, o sea, nuestro ancestro, por así decirlo, quien fuere, tuvo un evento en su vida ante el cual reaccionó de cierta forma para poder sobrevivir o para poder sobrepasar ese evento difícil, probablemente, y eso se nos transmite a nosotros para que nosotros traigamos la herramienta, que no necesariamente como la herramienta, ¿no? No siempre es la herramienta apropiada para nuestros eventos. A veces sucede que, por ejemplo, traemos una información de no te arriesgues, no te arriesgues, quédate ahí donde estás, no te arriesgues porque hubo alguien allá arriba que se arriesgó y tal vez perdió la vida. Entonces yo traigo esa información y al momento de arriesgar, yo no sé de dónde viene esto, pero estoy ahí como a punto, ¿no? Y no puedo dar ese paso. Hago 10 pasos y retrocedo 20 y no entiendo de dónde viene. Bueno, podemos encontrar ahí herencias transgeneracionales de que alguien que se arriesgó fracasó o que alguien que se arriesgó se presentó quiebra y a raíz de esa quiebra se suicidó. Entonces, todas esas son memorias de supervivencia que lo único que hace el inconsciente familiar es protegernos, cuidarnos. ¿Sí? Claro, cuidarnos en base como a lo que aprendió en el pasado. Sí. Y ya que lo mencionaste, ¿qué pasa en un evento tan dramático como puede ser un suicidio? Me imagino que hay distintas posibilidades, pero tú, ¿cómo has visto este tema en sesión con consultantes? Bueno, siempre hablando desde el transgeneracional, ¿sí? No desde otras disciplinas ni otras dinámicas, sino desde el transgeneracional. La mirada que tiene es que, por ejemplo, si acá arriba, ¿no? Siempre hablando desde arriba, ¿cómo baja? Te puedo llevar a eso, ¿no? Si yo en el árbol tengo personas que se han suicidado, por ejemplo, eso va a bajar. ¿Por qué va a bajar? Porque fue muy doloroso, porque hubo mucha tristeza, mucha pena, y más aún si esa persona que se suicidó era joven, ¿no? A nosotros, imagínense hoy, ustedes son su familia, ¿cómo lo transitan? Y si eso lo bloquearon, y si la abuela optó por no hablar del fallecimiento de su hijo porque dolía tanto y todos sus hijos decían, no hablemos porque esto duele y raja el alma, eso se bloquea. Y ahí encontramos los famosos duelos bloqueados, que cuando esto se bloquea, se transmite a las próximas generaciones. Entiendo. ¿No? Y te respondo, si hay suicidios arriba, ¿cómo baja a las generaciones siguientes si eso quedó bloqueado? Y bueno, podemos tener un parto donde nacemos con el cordón en el cuello,
¿sí? Como con ese límite, ese riesgo a morir, a la muerte, estar ahí, como muy cerquita por la lealtad de ese sufrimiento, si estoy relacionada, estoy hecha con ese tío, con ese ser. Perfecto, Ay, eso te iba a preguntar, sí, cómo se manifiesta o por qué se manifiesta en algunas personas y no en otras? claro, o pueden haber situaciones de ahogos, ¿no? Personas que están comiendo y se ahogan con un arroz, ¿no? Eso te está mostrando, te está contando una información. O el asma, puede venir en un asma, en síntomas físicos, se manifiesta biológicamente. Puede venir en una bronquitis, o en un ahogo, o lo que se llama de noche, ay, se me fue el nombre, hay un síntoma de apnea, el Apnea apnea del del sueño. sueño, Sí, apnea del sueño. Son todos indicios de que hubo alguien que se suicidó, ¿no? Entonces va a bajar tristeza, va a bajar depresiones, van a bajar personas que se visten muchos de negro, que están como en ese duelo constante y no entienden qué es lo que sucede en mi realidad, qué me está sucediendo y tal vez yo no lo conocí. Mayormente no los conocen, no lo conocen. por ahí niños que nacen o que cuando ya empiezan a tener conciencia de sí mismos vienen con mucha pena y que no se sabe de dónde viene esa pena. Claro, y ahí es donde nosotros aplicamos Mm. el proyecto de gestación. Primero miramos qué es lo que vivió la mamá, ¿no? Para que ese niño manifieste esa tristeza. ¿Qué es lo que vivió la mamá? ¿Qué transitó en el embarazo? Y si no encontramos nada en ese paso de lo que es el proyecto de gestación, vamos a mirar el transgeneracional a ver si hay vínculo entre las fechas de ese niño y algún ancestro que se suicidó. O también cuando hay accidentes y ese accidente está Accidente acompañado dramático. del fallecimiento y es traumático, también es algo inesperado para todo Sí, ese clan. Es sí. totalmente inesperado. Entonces baja, por eso es tan importante trabajar los duelos, poder expresar, hablar de ese ser que ya no está, no Fíjate, bloquearlo, ¿no? fíjate que, imagínate, hoy en día nos es difícil hablar de la muerte y cuando fallece un familiar cercano o una muerte inesperada, tendemos a bloquear. Imagínate cómo sería en generaciones anteriores que no tenían mucho conocimiento de psicología, que no había redes sociales donde uno estaba viendo más o menos información con respecto a sanación, que no estaba la escuela del transgeneracional ahí bombardeando. Claro, imaginen, vamos a pensar en esa bisabuela o en esa tatarabuela, ¿no? ¿Qué herramientas tenía? Muy pocas. O sea, eh, sin ir más lejos, mi mamá falleció cuando yo tenía 21 años, mis hermanos y yo ya estábamos crecidos, entre comillas, y no se habló nunca más de su muerte después del funeral, porque era dolorosísimo. O sea, Claro. para mí hablar de su muerte era achacarle a mi papá el recuerdo constante, y si uno entendiera en realidad el recuerdo está ahí, la forma de sacarlo es efectivamente hablando. Expresa, sí. Pero también me imagino que hay una repercusión de algo que pasó en el pasado que dijo, oye, mejor no lo hablemos. Mejor, Claro, obviamente, sí, ¿sí? así, sí, Mm, así como lo contás. sí, sí, También otra de las cosas que puede hacer, que puede traer, ¿no? Que puede bajar, son pensamientos suicidas, claro. ¿no? ¿Por qué? Porque yo traigo también esa información. Entonces puede ser que me encuentre en situaciones donde diga, en un segundo quisiera esfumarme de la tierra, ¿no? ¿Y de dónde vienen esos pensamientos? Porque al instante siguiente yo estoy súper bien y digo, ay, qué boludez que acabo de pensar. ¿De dónde viene esta información? Y Claro. bueno, y ahí podemos ver que las herencias transgeneracionales a veces no son tan plenas. Y es ahí la importancia de tomar conciencia, porque, por ejemplo, los secretos, ¿sí? Todo lo que se guarda en secreto, lo que llamamos cripta, ¿no? Nos imaginamos como un baúl donde ahí van todas las cosas, incluso van los duelos. Todo eso que queda bloqueado, que queda como no se dice, no se habla, ¿no? Que antes estaba como súper primer puesto el qué dirán, ¿no? Sí, Que claro. había que mantener la imagen y ahora nos hemos actualizado un montón, pero en muchas familias tal vez continúa esto, ¿no? Y o a veces puede pasarnos a nosotros, porque el que dirán también se hereda, o como se hereda la culpa, Pero ¿no? fíjate que, por ejemplo, en el día de hoy, todavía hay personas que prefieren ocultar el hecho de que ha habido COVID en la familia. Por ejemplo, algo tan simple como eso y que casi todos de alguna forma estamos metidos en el tema, es como muy difícil.
No nombremos, por las dudas. No, Se quedó bloqueando. no, sin ir a eso, pero me refiero a que hay una crítica social, entonces es mejor no hablar, mejor no digo, no, si solo tuve gripe o lo que fuera, haya sido o no haya sido COVID. Pero te fijas cómo uno se tiene que defender de alguna forma y el qué dirán a veces sí influye mucho, a pesar de lo que estás diciendo, que en el pasado era mucho más pesado que hoy. Sí, y fíjense en que antes, ¿qué hacían, no? En las relaciones. Había que buscar ese marido, esa pareja que sea adinerado para un estatus, y el amor y todo eso no. Era el que dirán, justamente, la base, ¿no? Y todo eso no está tan lejos nuestro. Lo podemos tal vez escuchar en la bisabuela. Y probablemente no tan lejos. Mucho Y más. tal vez lo podemos escuchar en nuestros padres. Ya, y cuéntame una cosa. Si hay un secreto familiar, que por definición es algo que no se quiso decir en el árbol genealógico, mamá, abuela, bisabuela, quien fuera, ¿cómo llegamos a través de la sesión o a través de la terapia del transgeneracional a conocer ese secreto que ya era secreto, que a lo mejor se saltó generaciones y por lo tanto no llegó a nosotros de forma consciente, como un Bueno, por relato? ejemplo, si en mis generaciones anteriores, ¿no? Quedaron secretos guardados, esos secretos van a ser, es una energía, ¿no? Y esa energía va a ser mucha fuerza para salir a la luz hacia abajo. Entonces se empieza a manifestar en nosotros o en nuestros hijos o en nuestros nietos, ¿no? En síntomas físicos. Ya. O en comportamientos, en programas, en emociones. Como por ejemplo, ¿cuáles? Cuando hay un secreto, podemos encontrarnos con la tartamudez. ¿No? ¿Por qué? Porque si hay un niño o un adulto, hay que ver desde el transgeneracional dónde está eso que no se dijo, ¿no? También podemos encontrarnos con, por ejemplo, situaciones que se sigan repitiendo, por ejemplo, los abusos, ¿no? La abuela vivió abusos, pero no lo dijo. Mi madre vivió abusos, no lo dijo. Yo vivo un abuso, no lo dijo. Entonces viene mi hija, no lo conté, un ejemplo. Viene mi hija, vive un abuso. ¿Para qué? ¿Para qué se sigue repitiendo esa situación? ¿Qué lógica tiene? ¿Es por supervivencia? No, hace fuerza para que eso salga a la luz y se dé una nueva respuesta. Claro. Muy a nivel como freudiano de la repetición del trauma, solo que acá no necesariamente es nuestro trauma de esta vida, sino que es del transgeneracional. Sí, fíjense en que también hay casos donde la mamá perdió el primer hijo y cuando miramos a la abuela perdió su primer hijo. Y vengo yo y mi primer hijo decido tal vez abortar o decido no tenerlo, bueno, abortar, no tenerlo, o lo pierdo. ¿Por qué? Porque hay una información que dice el primero no nace, ¿no? Y yo tal vez respondo ante eso por una información que dice el primero no nace. Entonces, lo ideal es que ese no nazca. Ya, pero O tal vez sucedió algo más grande, ¿no? Como por ejemplo, el primero nació, vivió y a los 15, 16 años falleció, la abuela lo bloqueó y a las siguientes generaciones la información dice, no, el primero es mejor que lo que se conoce como esa gestación que no crece, ¿no? Que se llama el huevo güero, ¿no? Ya, que sí. no se puede fecundar. Bueno. Claro, porque va a ser muy doloroso que crezca. Y que crezca Claro, y se muere. Exactamente. El primero muere, dice el inconsciente familiar, ¿no? Y fíjate que es bien común que los primeros embarazos se pierdan en una mujer. Y puede que tenga que ver con... Oye, pero vuelvo un poco a la pregunta, porque ya, el síntoma me está indicando que hay algo. Pero ¿cómo llego a ese algo específico si no se supo? O sea, yo lo sé porque soy bioreprogrammador de la escuela, pero estoy acá haciendo de abogado. Bien, mayormente las personas que llegan a esta información es porque ya están listas para recibirla, ¿no? Esa persona que está hoy mirando acá es porque, bueno, bien, tu árbol ya te está hablando. Por eso la información hoy llega a vos. Entonces, la persona que tiene un síntoma lo que hace es
comenzar con la bioreprogramación. Comienza con esta línea que tiene la Escuela del Transgeneracional, justamente donde arrancamos viendo la vida actual y después vamos al proyecto de gestación, y cuando llegamos al transgeneracional, si hay un secreto que debe salir a la luz, se manifiesta. No hay forma que se escape. No hay forma que se escape. A veces puede demorar algunas sesiones, pero cuando la persona se conecta con la información, el tomar conciencia, el conectarse con ese ancestro, el darle la respuesta a ese ancestro que no pudo manifestar, que no tenía los recursos, darle esos recursos, ¿sí? Es una conexión al origen ancestral, le llamamos nosotros. Es una dinámica, obviamente. Fíjate que ya que mencionas eso, es interesante, creo, decir, porque es muy común escuchar que una persona dice, oye, me cargaron con esto, yo no lo pedí. ¿Qué culpa tengo yo de que me tiraron este programa? Sí, es común a veces cuando estamos en clase y comenzamos a dibujar el árbol que nos enojemos, ¿no? Y pero es un instante, son emociones, y está buenísimo que pueda reconocer las emociones, ¿no? Pero después, cuando esa emoción empieza a bajar, porque esa es mi parte humana, que dice, pero pucha, ¿qué onda? ¿No? ¿Qué hice yo? Bueno, tal vez sos como la oveja arcoíris que viniste acá a darle respuesta a todos los ancestros, no sabemos. Entonces vamos a bajar como ese nivel de enojo y comenzar a conectarnos con ellos que nos están manifestando justamente. Y hay un montón de ejercicios que ponemos en práctica para conectarnos con los ancestros, para ver que esos programas que ellos no tuvieron capacidad de dar respuesta, yo hoy vengo y lo hago distinto, le doy una nueva respuesta. La idea es, primero, tomar conciencia, ¿sí? Después de tomar conciencia, le doy respuesta a ese ancestro sano, porque cuando sano yo, sano a ese ancestro, sanamos todos. Claro. Y eso hace que mis descendientes, si lo queremos ver así, mis descendientes hacia abajo, ya no vivan con todos esos programas que estaban ahí bloqueados o que tengan que manifestar síntomas físicos. Claro, porque si lo vivo solo desde la victimización de por qué me tocó a mí y esto no lo quiero, no sano a nadie y no me sano yo tampoco y no sano a los que vienen después. Sigo los programas de mis ancestros. Claro, los sigo consciente o inconscientemente, pero no los saco. Claro. Sí. Dame un segundito para ir a mirar cómo van los comentarios antes de... Dale. Vamos ahí con las preguntas. A ver quién anda por ahí. Muy entretenido. Acá tenemos... Florencia, hola, buenas noches. Qué bueno el tema, qué buen tema el que se hablará. Vamos, todo Bella Mar y Bello Orlando. Gracias, Florencia. Nuestra Estela ahí haciéndonos barra siempre. Esa Estelita. Si tienen preguntas, aprovechen que está Mari acá. Si tienen comentarios, si tienen historias que contarnos, háblennos nomás. Hola chicos, buen tema, dice Alejandra Arancibia. Ya, denle nomás. Voy a estar ahora con solo los comentarios más que tengan contenido, porque si no nos vamos a perder. Y está muy bueno esto. Pero por favor, dejen sus comentarios, dejen sus preguntas. Cuéntame, Mari. Ya, tenemos eventos importantes. Me imagino que las migraciones, por ejemplo, el del salir de tu patria, dejar todas tus raíces y partir a otro nuevo mundo, eso es algo que repercute comúnmente en nuestro árbol. Tenemos abusos, violaciones, tenemos accidentes importantes, muertes, como tú decías, dramáticas, que para el inconsciente una muerte dramática es una muerte como que no corresponde, por suicidio, porque era muy joven, por no sé, por una enfermedad muy dolorosa quizás. ¿Qué otros eventos te parece que suelen resolver y repercutir el árbol? Por ejemplo, pensemos esto, ¿no? Vamos a pensar todos juntos. Imagínense en ese abuelo, bueno, o bisabuelo, o tatarabuelo que tuvo que dejar a toda su familia o a su madre, ¿no? Y tal vez no tuvo la posibilidad de volver a reencontrarse. Sí. Y ese bisabuelo va a traer esa información. Y esa tatarabuela quedó también con ese vacío. Entonces puede bajar información de un miedo de separarme de mis hijos, por ese dolor que quedó ahí bloqueado. O puede bajar en otra situación, ¿no? En el apego extremista,
¿no? Donde ese vínculo que puede llegar a ser como no le permito, los tengo a mis hijos así y no les permito ser. Pero hay una parte de mí que dice, yo quiero a mis hijos dejarlos ser, y no entiendo de dónde viene. Entonces, si yo te traigo, acá arriba hubo esa historia que fue muy dolorosa para esa madre que tuvo que dejar a su hijo, y para ese hijo también, obviamente, que tal vez quería detener el tiempo, porque ahí anda una de las chicas que justamente coincidía con esta historia, me acabo de acordar, y coincidía con la tiroides, ¿no? Cómo ella manifestaba un síntoma de tiroides y cuando llegamos al abuelo o bisabuelo, era que el abuelo quería detener el tiempo y la tiroides es un conflicto de tiempo, ¿no? Y ella tenía como esa lealtad al abuelo. Entonces, como tomó esa información, inconscientemente activó ese síntoma para querer detener el tiempo. Entonces, crea en su realidad situaciones donde quiere detener el tiempo, porque hay una información detrás. Después, por ejemplo, si hay hambruna o hubo guerra, ¿no? Podemos encontrarnos que baje una información. Ay, sí. No tan lejano esa información, ¿no? No tan lejano. Vamos al señal. Ay, Anita, la estoy viendo. Bueno, por ejemplo, en estas situaciones nos vamos a encontrar con personas que debajo, ¿no? Yo tengo la alacena llena de mercadería. Y la tengo llena de mercadería. Siempre con la mercadería llena y compro mucho y compro en cantidad, ¿no? Puede manifestarse de ese modo. ¿Por qué? Porque hubo una memoria que hubo una guerra, una hambruna, entonces yo traigo esa información y tengo mi alacena llena. Oye, fíjense ahí la supervivencia. Mientras estás hablando, mi cabeza está así, así como entendiendo tantas cosas que yo no sé si voy a terminar esta videocharla con la cara así derechita. Claro, es que nos resuena la historia de muchos. Sí, sí. Bueno, mi bisabuelo materno llegó, a los 14 años se dice que salió de Dinamarca y nunca más volvió a saber de su familia, nunca más, jamás. Y ahora que tú lo mencionas, y que también entendemos que los árboles se reflejan, por el lado paterno también pasaron cosas muy parecidas, entonces me imagino que ahí hay una necesidad de ambos árboles que se buscan para que alguien eventualmente termine sanando eso. Yo no sé si voy a ser yo, pero... Están todas las fichas puestas en vos, no lo dudo. No, y lo lindo de esto es que después uno empieza como, ahí sí aplicamos la teoría del contagio, a emanar esta energía de interés y la familia empieza a interesarse por toda esta búsqueda que uno viene haciendo y se empieza, ahí sí se contagia, el interés de conectarnos con nuestros ancestros. Y fíjate que a veces ni siquiera haciéndolo público, ni siquiera explicándolo, como que hay un resonar también en el árbol, como si fuese un árbol que se remece cuando uno quiere ir botar las ciruelas, las manzanas, y efectivamente es como si pasasen cosas y empieza como el árbol a reaccionar por todos lados. Totalmente, imagínate que todo ese árbol que tenemos atrás, toda esa historia, porque más allá de que cuando nosotros nos ponemos a dibujar el genograma, aprendemos a dibujar el árbol genealógico, buscamos información, nosotros cuando trazamos esas líneas, estamos trazando la historia de cada uno de ellos. Hay una historia detrás de ellos, ¿no? Y todas esas vivencias que tal vez quedaron ahí truncas y esas emociones que no pudieron, están ahí atrás sosteniendo y ellos son los que nos empujan. Y empiezan a empujar, cuando uno mueve algo, empiezan como a empujar a todos. Y esa información de que te llama la tía que no hablabas hace 10 años y te cuenta, ¿no? ¿A cuántos no les ha pasado trabajando de transgeneracional que se conectan con familia que les empieza a dar información? Porque de alguna forma el árbol decimos árbol y suena tan impersonal, pero nuestros ancestros quieren mostrarse, quieren contar su historia, lo que no pudieron en su momento. Oye, ahora sí tenemos unos comentarios ahí súper potentes. Ya, así que prepárate para unas preguntas. Carolina Álvarez dice: las mentiras. Cuando una persona miente constantemente, eso es porque hay secretos familiares. No, es pregunta. ¿Eso es porque hay secretos familiares? El problema de las mentiras, en realidad, si yo tengo en mi realidad personas que a mí me mienten, ¿sí?
obviamente que lo puedo tomar desde el transgeneracional, que hubo alguien que dijo la verdad y corrió mucho peligro. Ya. ¿Sí? Pero ahora, desde la bioreprogramación, ya ahí le vamos a poner otro tono, otra mirada, ¿no? Como por ejemplo, ¿qué me está generando? ¿Qué emoción me trae? ¿Por qué creo en esa realidad de personas? Porque otra cosa también es importante, que si yo no me vine, por ejemplo, en mi árbol hay personas que se suicidaron, personas que murieron jóvenes, personas que tuvieron abusos, ¿no? O que tal vez vivieron en guerra, pero yo no tengo ninguno de los síntomas que acabo de nombrar, está bien, pero muchas veces se manifiesta en mi realidad esas cosas, como accidentes, voy y siempre estoy viendo accidentes, ¿no? O se manifiestan en mis sueños, porque Sí. el inconsciente también nos da información en los sueños. Siempre tengo ese sueño reiterativo, repetitivo, que también nos da la información del inconsciente familiar, de esos acontecimientos que se activan en determinado contexto del que yo viva. Ujú, perfecto. Entonces no hace falta que yo lo tenga biológicamente el síntoma, también puede estar sucediendo que hay cosas que se manifiestan en mi realidad, ver accidentes, ver personas que se suicidan, ver personas todo el tiempo que están mintiendo, ¿no? Ya. Se me fue el audio, no sé si. Te ¿Aló? escuchamos bien. Ah, ya. ¿Te escucho bien? Ahora sí, me llegó a mí. Quedó pensando, Orlando, quedó pensando, dijo, oh, 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 oh. Sí, sí, necesito tiempo para procesar ahora. A ver, Roxana dice, ¿qué nos quiere decir cuando 2 o 3 personas del mismo árbol nacen el mismo día? Excelente, excelente. Hay una información, primero, lo podemos ver, hay varias cosas que buscar. Por ejemplo, nosotros lo llamamos fechas aniversarios. ¿Qué sucedió? Por ejemplo, vamos a hacerlo más amplio. En este caso es muy sincrónico, muy perfecta la información. Nacen este día, vuelven a nacer otro ser este día y vuelven a nacer otro ser este día. ¿Qué sucedió ese día en mis generaciones pasadas? Pudo haber un hecho traumático, ¿sí? O pudo haber un hecho de un nacimiento de otra persona, ¿no? Por ejemplo, un nacimiento de alguien muy importante en mi clan, que está pidiendo ser visto. Eso es lo que nos trae. Hay algo de esa fecha que está pidiendo ser visto. Perfecto. O el mes completo. A veces sucede que todas las bodas son en abril y todos los divorcios son en septiembre. Eso es información también. O también sucede que nadie se casa. Sí, sí, sí. Eso también es información de, por ejemplo, ¿no? Estos casos. ¿Hay más preguntas? Si no, doy un ejemplo de las relaciones. Hay más preguntas. Dale. Síntoma, Carolina dice, síntoma tiroides afectada. El doctor le dijo a esa persona que no podía tener hijos. ¿Qué hay que buscar ahí? En una tiroides, en un problema de tiroides, y qué relación tiene con no poder tener hijos. Biológicamente, lo que indican especialistas de la medicina es como por ahí un tema más es que no generes la hormona de T4, entonces eso no te estaría permitiendo gestar. Pero yo te les digo algo, si ese ser tiene que nacer, va a llegar con cualquier otra patología, o sea, que no sea un condicionante. Pero ¿qué pasa? Yo creé ese médico en mi realidad para que me diga eso. ¿Qué miedo hay de ser madre? Entonces hay que ir a buscar atrás por qué la tiroides entonces me está protegiendo de ser mamá. Y ahí podemos encontrar, por ejemplo, que hay una abuela que falleció en el parto, cuando también hay lo que es no puedo quedar embarazada sin síntomas, sin no tener nada físicamente que me lo impida, pero yo no quedo embarazada y me hago estudios y me dicen, mira, está todo normal y no hay nada, ¿no? No hay nada aparente. Pero ¿qué pasa? Tengo una información transgeneracional, y esto lo vemos mucho, que una abuela nace un hijo y fallece la abuela, o nace ese niño y fallece el niño, o en los días posterior, en lo que llamamos el posparto, fallece uno de los dos. Entonces esa información que fue muy dolorosa por esa abuela, por esa madre que dejó de estar, baja. ¿Y cómo baja? Y nos da la información de que
mejor no gestar, ¿no? Sí, entiendo. Una vez que tomamos conciencia, este programa se revierte, se le da la información, se toma la abuela, se trabaja y hay un montón de niños por ahí ya gestados después de trabajar el transgeneracional hermosamente. Sí, sí, sí. Y que creo que también es uno de los síntomas importantes por el que se consulta por bioreprogramación, ¿eh? Por el tema de la infertilidad, o de la imposibilidad, que no siempre es infertilidad, pero la imposibilidad para tener hijos. Bueno, por ejemplo, cuando hay violaciones y abusos o maltrato a niños menores, arriba, cuando hubo eso en mi árbol, puede bajar la información de lo que se llama anorgasmo, ¿no? Lo que lleva a lo sexual, o este tema de no poder gestar, de no poder ser mamá, o de la infertilidad como programa, ¿sí? Porque me dicen, basta de niños, porque que haya niños es peligroso, o que nacen muchos niños o muchas niñas, ¿sí? Eso también, si viene toda una generación de niñas, ok, Claro. ¿qué peligro hay que vengan varones? ¿Qué pasó con los varones de mi clan? De mi árbol. Sí. Oye, me pareció interesante, no sé si quieres profundizar un poco en eso que dijiste ahí, como por qué yo creé a ese médico que me vino a dar esa, esa información. Así Tendríamos... como yo mismo estoy generando mi realidad para poder seguir identificándome con el síntoma. Tenemos muchas mentes. Esto es como para otro programa, por Sí, ejemplo, porque nosotros totalmente. tenemos muchas mentes y se nos van activando dependiendo de las situaciones. Cuando nosotros llegamos a tener esa mente que nos da la información de que todo lo que está delante nuestro es un maestro, o que todo lo que está en mi realidad me está dando una información, yo dejo de pasar desapercibidas un montón de situaciones y empiezo a convertirme en el observador, ¿no? También acá aplica, por ejemplo, la lógica cuántica. Entonces yo me convierto en el observador de toda mi realidad. Y Claro. también lo que hago es, desde las herencias transgeneracionales, es ver que mi realidad puede estar creada también por esa herencia transgeneracional. Podemos sacar de un lado lo que es la ley del espejo un ratito, que también es muy comúnmente conocida. Uh-huh. Pero es muy interesante, porque, por ejemplo, veo un accidente, veo otro accidente, veo otro accidente, ¿no? ¿Qué me está queriendo decir? Y esto es un ejemplo muy cercano que me pasó hace no muy poquito, creo. Sí, muy poco, un mes, no más de Ya, un mes. ya. Yo venía manejando y veo un accidente, veo otro accidente y venía rápido, pero, o sea, con los límites que corresponden. Y venía siguiendo 4 autos. ¿Viste esos autos que van como por la mano más rápida? Uh-huh. Ahí, María, con la música. Bueno. Y me llamaba la atención ver un auto roto, después ver otro auto roto. Y yo, bueno, a ver, ¿qué me está queriendo decir mi realidad? Porque veo autos rotos. Porque si no, no lo ves. Claro, claro. No lo ves. No lo ves. Y ahí viene Entonces, lo que conversamos la semana pasada con respecto a las señales y a estar atento a qué te quiere decir la señal específicamente a ti. exactamente. Bueno, esto termina como muy trágico. Ya, vamos a ver. Ya se pueden imaginar el desenlace. Veo un cartel de duraznos. Y digo, ay, voy a comprar durazno. Y bajé toda esa velocidad en la que venía, bajé para comprar durazno. Todavía no probé los duraznos, pero a mí se me dio por comprar durazno. Compro el durazno, estaba con mis nenas, le hago la mamadera a la bebé, le doy el durazno a mi nena más grande y seguimos. Y voy a ir más despacio, ¿no? Y iba ahí. No hice 10 kilómetros y estaban esos 3 autos, conmigo cuarto, que estaban adelante, habían hecho como un acordeón. Uno estaba dentro de un poste, el otro estaba así, el otro ahí. Y yo en ese momento pasé y dije, wow, el beneficio de haber observado mi realidad es muy grande. Más allá de que también considero que estoy asistida y todo lo que podamos uno creer, pero Sí. fue pasar por ahí y dije, wow. Y después venía de mano lenta,
muy tranquila. Sí. Pero dije, wow, ¿no? Esto de observar la realidad que estoy creando. Entonces, había algo que me está diciendo, che, frena un poco. ¿Quién te apura? Y fíjate que es como una brújula que tenemos todos, pero que hay que aprender a Todos. entender, Exacto. porque generalmente no le prestamos atención ni siquiera a nuestras sensaciones físicas. Bueno, en el diplomado aprendemos justamente a conectarnos, ¿no? El diplomado de biorreprogramación, a conectarnos con eso, ¿no? Con el inconsciente, la información del inconsciente, la información de nuestras emociones, de nuestra realidad. Sí, sí, sí. A ver, Alejandra Arancibia dice, mi abuelo se fue al frente en España y la guerra después. Mi tío lo conoció de adolescente. Me imagino que es su hijo. Y mi Claro. padre se fue al exilio en Suiza. Yo lo conocí cuando volvió y yo tenía 17. Mira ahí, Mirá, repetición de eventos. exacto, Hola, Clementina. exactamente. Florencia dice, puede ser también cuando en el clan se manifiestan las enfermedades, paréntesis, síntomas, en un solo género, como cuando solamente los hombres de la familia la padecen y así. Muy interesante, María. Claro, hay que ver qué es eso que se está repitiendo. Y sí, obviamente que es una información, porque no sucede a uno. Ya cuando sucede a 2 o 3, ya no es que se hereda genéticamente una enfermedad. Y eso es importante aclarar. Desde el transgeneracional o desde la biorreprogramación o la decodificación biológica, consideramos que nada, ninguno de nuestros síntomas es una herencia de mi madre o que se traslada de generación en generación. Lo que se hereda no es el síntoma, sino que son las emociones, ¿no? Y acá estamos, desde el transgeneracional, aprendiendo a cómo poder integrar esas emociones, a reconocerlas y a ver quién vivió esta situación y qué respuesta le dio, a ver qué nueva respuesta puedo dar yo. Claro, claro. O sea, el síntoma se repite en base como a una razón específica, porque Claro, no por era síntoma. ejemplo, vieron que hay generaciones que viene el abuelo con diabetes, el bisabuelo con diabetes, papá con diabetes. Entonces yo, hijo, digo, uy, voy a tener diabetes, me voy a cuidar de no consumir azúcar, ¿no? Entonces, la realidad es que no vas a tener diabetes si lo trabajás. Ese miedo no va a estar. El tema es que sí voy a heredar el programa que heredó papá, el programa que trajo el abuelo, si mis fechas o mi nombre o me parezco a mi padre. Y en realidad lo que me está contando ese síntoma es que hubo allá arriba relaciones de pareja donde convivían y no había amor. Desde el transgeneracional la diabetes se ve de ese modo, que había una casa dividida en dos, o que había una casa donde de las puertas para adentro no había amor. Esas relaciones típicas que dormía la abuela en una habitación y el abuelo en otra, ¿no? Y que afuera eran la pareja perfecta también. Claro. Y adentro no fluía el amor. Entonces, ¿qué hace mi biología? El páncreas no abre la puerta para poder transformar la glucosa y eliminar, o sea, no funciona. Porque tengo una herencia transgeneracional que dice, no, el amor no. El amor no es bueno. El El amor amor implica. no hay amor. O qué puede suceder también, si hay, por ejemplo, abuelos o mis padres que fueron casados, que se casaron por obligación, que se casaron porque necesitaban irse de la casa, ¿no? ¿Cuántas mujeres han casado para irse de la casa? ¿No? Por violencias, por abusos, o por escasez, o por hambruna, o por lo que fuera, ¿sí? Pero no se casaron por amor. ¿Qué baja? O porque lo obligaron o porque la vendían, ¿no? ¿Qué baja a las próximas generaciones? Problemas de pareja, el no tener pareja como solución directamente. No tengo pareja y soluciono, resuelvo. Que también, mira, fíjate que ahí hay algo interesante, que también recién lo dijiste como la oveja multicolor. Cuando el patrón, tú ves que se viene repitiendo y repitiendo y repitiendo y tú lo cortas de golpe pero haciendo lo opuesto. Eso tampoco es sanación, ¿no? O sí, No, pero no. No es la más... Ya. la idea es, yo me reconozco que estoy oponiendo, por ejemplo,
mis padres o mis abuelos se casaron por obligación o por una situación económica, lo que fuera. Entonces yo vengo y no tengo relación o no me caso y mis relaciones son conflictivas. Y lo que hago es oponerme a esa historia. Pero a la vez yo no estoy viviendo una vida plena, entonces no estoy encontrando un equilibrio. La idea sería que yo pueda encontrar el equilibrio, sanar esa historia y poder estar con alguien que ame. Esa sería como la mejor reparación, que me ame, que sean compañeros, ¿no? No por una situación económica o porque el que dirán o por las otras circunstancias que se heredaron. Entonces, cuando baja esa información, que lo vemos como resultado de conflictos de pareja, vamos a ver cómo fueron las parejas en tu árbol. ¿Cómo fue la primera pareja que vos aprendiste? Mamá y papá. Bien, ¿cómo fue tu pareja de mamá y papá? Eso vos, primeramente, tomás de información. Y después, todo lo que viene atrás. Mirá la pareja de la abuela, del abuelo, los bisabuelos, ¿no? Y ni hablar si coincide tu nombre con alguno de ellos. Muy bien. Oye, te quiero hacer una pregunta, pero le voy a preguntar primero a Anita, a la que vamos a saludar ahí, tras cámaras. ¿Cuánto nos queda para saber si profundizamos o no en el tema? Nos quedan 15 minutos, alcanzamos. Estamos ya por ahí. Gracias, Anita. ¿Qué pasa con las profesiones que se repiten en el árbol? Me parece un tema súper importante, como Ay, pero muy tenemos potente. para hablar un montón, ¿viste? Sí, sí. No Esa es otra charla, pero a ver, ¿qué Las podemos decir? profesiones reparan. Las profesiones reparan historias. Pero ¿qué pasa con mi profesión que está reparando una historia si yo no me siento, mayormente no me siento plena con esa profesión? O no gano dinero, por ejemplo, porque estoy haciendo algo en lealtad a mis ancestros, reparando. Por ejemplo, el caso más típico es que si hubo injusticia acá baja con un abogado. Si acá faltó atención médica o medicina, o lo que baja acá son médicos y enfermeros, ¿sí? Si acá faltó alguien que pueda administrar la economía de la familia y una quiebra muy grande de una empresa, bajan economistas, contadores, licenciados en finanzas, ¿sí? Entonces, todas nuestras profesiones, no todas, nuestras profesiones que no nos generan esa plenitud, no generan ingreso económico, yo tendría que ver si esa profesión está relacionada a alguna historia de mis ancestros. ¿Y qué sucede después que lo trabajo? Suceden dos cosas. Comienzo a disfrutar con esa conciencia, me conecto con esa información y hoy sí lo disfruto, tengo otra conciencia y comienzo a generar ingresos, porque también es otra parte, ¿no? Importante a ver, que si yo estoy haciendo algo que no me genera ingresos, tengo que ver dónde está el desequilibrio, qué programa tengo, porque lo que es la parte económica también me está contando qué pasó con mis ancestros cuando tuvieron dinero. Tal vez vino un amigo y lo asesinó a mi abuelo y yo no tengo dinero para que no me asesinen, ¿no? O hay un montón de cosas de lo económico que mayormente se encuentran en las historias transgeneracionales, en estas herencias por supervivencia. Pero bueno, es cuestión de darle la explicación a esa historia, tomar conciencia, razonarla, tomar acción, sanarla y encontrar el equilibrio en mi vida hoy. Como por ejemplo, ni estar en un extremo de igualar, hacer todo lo mismo, ni de oponer rotundamente, ¿no?, a esas historias, sino que buscar el punto medio de equilibrio. Pero eso se hace con la toma de conciencia, de reconocer el conflicto, de reconocer la historia, de reconocer los programas que traigo, de honrar a mis ancestros, de conectarme desde el amor. ¿Qué pasa en el caso de una persona que busca y busca y busca una profesión y nunca está, como que nunca llega a la que le resuena? Y tendría que ver, mayormente se encuentran acá arriba un montón de personas que no tienen título, sin título, porque todos sobrevivieron sin título. Hay un peligro en que vos tengas esa persona que quiere hacerlo distinto, ¿no? Y quiere estudiar y tener un título, un certificado, un título,
y cuando está a punto de llegar el título, lo deja. Se le escapa. O no llega. O le da miedo rendir, o lo que fuera. Es que atrás, no tener profesión dio vida. Entonces, eso es una de las tantas posibilidades, porque también hay que ver el proyecto y sentido, hay que ver cómo nació, bueno, son un montón de posibilidades, pero sí. Ahora, entiendo que proyecto sentido transgeneracional y línea contemporánea, que son los 3 pilares, se unen entre ellos, no es que sean cosas aparte, no es que si tú vayas a buscar acá algo, y ponte en el proyecto sentido, que es como la gestación mayormente, y después vas al transgeneracional y encuentras una cuestión totalmente aparte. No, todo tiene un hilo conductor, llevamos como una línea, que decimos, ¿no? El hilo de Ariadna, ahí para poder entrar al laberinto y para poder salir del laberinto, porque si no... Sí, hermoso laberinto. Al principio podemos encontrarnos como, ¿qué es toda esta información, estas emociones? Pero después cuando eso baja y decir, wow, ahora le encuentro sentido a tantas cosas, y pensar que tuve toda esta información en mis manos cuántas veces y no le presté atención, y ahora que la miro empiezo a decir, con razón esto, wow, ¿no? Y eso empieza a resolver las descendencias hacia abajo. Sí. Oye, Mari, y cuéntame, más o menos así rápidamente, porque no tenemos tanto tiempo, y esto también es un tema muy, muy potente. Ya hablamos un poquito el otro día con Rosana y Florencia, pero ¿cuál es la diferencia entre traer un programa como doble, traerlo con un yaciente o una lealtad? Ahí te tiré 3 cosas: yaciente, doble, lealtad. Bien, doble y yaciente es una cosa, y las lealtades son programas, es otra. Por ejemplo, o sea, para que quede claro, ¿no? Yo, al momento de dibujar mi árbol, ¿no? Al momento de escribir esta historia, de reconocer esta historia, de conectarme con ellos, el árbol automáticamente empieza a hablar, empieza a traer esta información y bueno, todo eso que después lo vemos más en profundidad. Me voy a encontrar con afinidades, ¿no? Y esas afinidades puedo ser afín de distintas personas del árbol, que son, ¿se acuerdan que al principio comencé hablando de esta biblioteca gigante que yo tomo archivos? Bueno, son las personas que me dicen de las cuales yo tomé archivos. No tomo archivos de de todas las personas del árbol. No, yo tomo archivos de algunas personas de mi árbol. Obviamente que la información la compartimos todos, pero somos hermanos, ¿no? Y yo voy a venir a resolver una historia y mi hermana va a venir a resolver otra historia y venimos con programas distintos, ¿no? Entonces, yo voy a tener afinidades con tales y tales personas de mi árbol y eso lo llamamos cuando somos dobles de, por ejemplo, soy doble de la abuela por nombre, podemos ser doble por fecha de nacimiento, podemos ser dobles por parecido físico, podemos ser dobles por profesión porque tenemos la misma profesión. Entonces ahí como que tenemos bastante información, ¿no? De empezar a reconocernos en nuestra familia. Y además de qué importancia, además de conectarnos con los que ya no están, también conectarnos con los que están. Eso también. La creatividad inagotable del inconsciente familiar para manifestarse. Ya, perfecto. Ya, nos quedan 5 minutitos, así que vamos a hablar un poquito de lo que se viene en la escuela. Dale. Te cuento, tú ya lo sabes, mañana tenemos, por fin, hablamos el otro día con Cata, nuestra especialización en holobioreprogramación. Va a estar muy, muy potente. Muy buena, no se lo pueden perder. Todavía pueden comunicarse con Alejandra Cifontes o con... Sí, le escriben a Ale y se pueden inscribir los que aún no se escribieron, ahí se seguían escribiendo porque algunos estaban como que sí, que no. Todavía tenemos la posibilidad de escribirse, sí.
no se van a, o sea, no se queden con las ganas porque... Bueno, hay una parte de lo que, obviamente lo que es la especialización de holobioreprogramación es solamente para bioreprogramadores. ¿Por Sí, qué? Porque necesitan toda la base de los 7 módulos anteriores. sí, Entonces, esto en hay una particular, sí. parte de lo que es el rastreo, que así lo llamamos desde la holo, que llegamos a ver las herencias transgeneracionales también. Así que va a estar muy interesante mañana. O sea, se llevan herramientas para los 3 pilares. Y dura todo el día, así que va a estar muy potente también. Bueno, Una jornada interesante. ya he estado en alguna especialización y hay algo que procesar. El 5 de marzo tenemos el tarot transgeneracional con Romina Ortega. Sí, exacto. Es muy bueno. Muy, muy bueno. Romina lo que les propone es justamente esto, ¿no? El tarot transgeneracional y no hace falta tener experiencia. Ya, en ese Eso sí está pueden entrar personas buenísimo. que no hayan tomado el diplomado. Sí, está abierto para todo público. Ya, Sí, perfecto. sí, sí. Sí. No se lo Ya. pueden perder. 5 de marzo. Y entiendo que tampoco necesariamente tienen que tener experiencia en tarot. No, no, ni siquiera hace falta un mazo. Con eso les digo todo. Muy bien. Es sorprendente. No, no, los va a sorprender. Ya, muy bien. Eh, Después tenemos que el 16 de marzo y durante 7 meses a partir de eso comienza la diplomatura en bioreprogramación genealógica. Es la base para poder eventualmente, para poder convertirse en bioreprogramador si así lo quieren, Sí. eh, y después poder ir expandiendo el conocimiento. Cuéntanos Sí, un hay poco. algo importante ¿Mm? que tal vez muchos nos preguntan, nos dicen, ¿es biodescodificación? Nos preguntan, es como algo muy usual. Es decodificación biológica. La biodescodificación es en sí un nombre que está registrado por Erin Corbera, muchos lo conocen, ¿no? Un genio. Nosotros es lo mismo, decodificación biológica, solo que cambia el nombre. Decodificación biológica, proyecto de gestación y el análisis del transgeneracional. O sea, se llevan todas esas herramientas, pero Claro, la no es idea solo biodescodificación. no es solo biodescodificación. No, 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 no. Porque vos acá podés trabajar síntomas físicos, pero también podemos trabajar situaciones cotidianas como estas que se crean en tu realidad. Y eso es lo interesante, ¿no? Como por ejemplo, me siento una y otra vez en las mismas relaciones de pareja. Esto es súper habitual, ¿no? O tengo una pareja que me es infiel, o esta pareja me manifiesta esto, o estas amistades me muestran esto. Puedo trabajar todo. Se llevan herramientas para trabajar absolutamente todo. Sí, sí. Ya, y antes de que nos vayamos, cuéntanos cortito, Mari, porque yo sé que próximamente vienen ahí sorpresas en la escuela y no tengo ni fecha, probablemente tú tampoco, pero alguna idea ya hay de qué se viene. Ay, sí, estábamos avanzando. Esto es como muy novedoso. Se viene la formación en psicogenealogía y transgeneracional, justamente. Van a ser una formación de 5 meses, se va a cursar, creo que los días sábados. El programa está terminándose ahí de armar, va a ser teórico y práctico, así que va a estar muy bueno porque todas las clases vamos a tener ejercicios y vamos a ir aplicando porque en lo que es la diplomatura se ven un módulo. Imagínense acá, van a ser 5 módulos, o sea que va a ser súper profundo. Están todos invitados ahí, O el sea, que es resuene una con él. profundización así tremenda en el árbol. Sí, y Vamos lo a ir a... importante es trabajar uno con su árbol, ¿sí? Esa es Ya, la herramienta principal, como introspección, como conocimiento de conectarnos, sanar nuestro árbol, sanar a las próximas generaciones, ¿no? Qué maravilloso. Eh, y después sí, esta herramienta lo aplican para sus consultas, obvio, sí. porque tienen la formación. O sea, Posiblemente para fines de abril o principio de mayo. La fecha se ya, va a muy bien, determinar poquito. ya. Apenas lo sepamos, lo vamos a ir anunciando. Va a haber que ir con pala, con tijera podar, con unas benditas también, porque hay que sanar ahí el arbolito. Sí, Bueno, va a estar muy bueno. fíjate que nos quedaron algunas preguntas y comentarios en el chat que probablemente ya no alcanzamos, así que te vamos a dejar de tarea responderles a los chiquillos y chiquillas en el chat Bueno, en dale. vivo, y le vamos a repetir a nuestros queridos, a nuestra querida audiencia que nos sigan a través de las redes sociales de la Escuela del Transgeneracional,
que compartan el video. Compartan, que muevan esto, porque para que podamos seguir creciendo y ayudando a... Que se expanda todo este infover. Ayudando a encontrar sentido y sanación. Sí. Y bueno, gracias Orlando, gracias, estuvo hermoso, me encantó. Gracias a ti, me encantó. Gracias Anita. Nos vamos a ver pronto de nuevo seguramente en otra videocharla. Gracias Anita, gracias a Producciones. Vuelvo muy pronto. Bien. Como te digo, te estábamos echando de menos acá, así que no te pierdas. No me pierdo, vamos a preparar, vamos a seguir. Por ahí lo de Proyecto y Sentido está muy bueno para profundizar, así que... Muy bien, y también chiquillos, chiquillas, si quieren algún tema específico en el que quieran que profundicemos, avísennos y ahí nosotros le damos una vuelta. Genial, bueno. ¿Listo? Beso. Les mando un beso. Gracias por estar ahí, abrazos. Hermoso. Gracias, chao. Bien.